este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma constitucional que prohíbe el uso y la comercialización tanto de vapeadores como cigarros electrónicos. Esta reforma que también incluye, por supuesto, la prohibición en cuanto a la distribución de fentanilo en toda la República Mexicana. Sin embargo, lo que ha generado muchísimas dudas es el tema que tiene que ver con los vapeadores, con los cigarros electrónicos, en términos de qué va a pasar, quiénes van a ser sancionados, hasta dónde llega esta prohibición. Y para hablar del tema, está en la línea telefónica Arturo Ávila, usted lo conoce muy bien, él es diputado federal, vocero de la bancada de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Arturo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, querido Primitivo? Me da mucho gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio, claro. Igualmente, un gusto saludarte a ti también, Arturo. Oye, hay muchas dudas. ¿Qué queda prohibido en función de la distribución, de la comercialización y sobre todo del uso de este tipo de artículos, ¿no? Los vapeadores y los cigarros electrónicos. Sí, a ver, hay que decirle a la gente que qué fue lo que nosotros modificamos en la Constitución. El artículo cuarto, que fue un párrafo muy específico, y el artículo quinto también. ¿Qué fue lo que agregamos? En el artículo cuarto, por ejemplo, establecimos la prohibición de la producción, de la distribución, de la comercialización, de la enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos análogos, como parte de un derecho a la salud. Y luego en el artículo quinto ampliamos esta prohibición a cualquier actividad profesional industrial, comercial, interna o externa, que esté relacionada con dichos productos. Es decir, hay una prohibición específica para producir, para fabricar, para comercializar, incluso para dedicarse a una actividad profesional industrial relacionada con este segmento. Esta prohibición lo que contempla es, a partir de ya, de su entrada en vigor, que fue el 18 de enero de 2025, dejarla muy clara en la Constitución mexicana. Esta prohibición incluye a los vapeadores que utilizan aceite, por ejemplo, y a los calentadores de tabaco. Incluye todo dispositivo electrónico, la ley es muy clara. Entonces, si el calentador de tabaco es un dispositivo electrónico y es un cigarrillo electrónico, porque así lo señala la propia Constitución, está prohibido. ¿Y por qué Algo que lo electrónico es lo que está prohibido y no el uso de la materia prima? Porque si no tendrías que prohibir los cigarrillos tradicionales. En los estudios que nosotros hicimos, sobre todo de países que están teniendo un enorme problema de salud pública Ajá. con motivo de la enajenación y de la producción y la comercialización de este tipo de dispositivos, encontramos que muchos de estos productos, casi un 40%, tienen adhesiones adicionales a las que comentan que tienen en sus ingredientes. Y estos ingredientes son muy nocivos para la salud. Es decir, no necesariamente este tipo de dispositivos pueden garantizar que lo que está fumando el consumidor pues es tabaco simplemente puro, ¿no? Es decir, hay una serie encontramos, fíjate, en un estudio que hizo Cofepris, Ajá. más de 40 elementos distintos a los que están fundamentalmente en las etiquetas ellos mencionando, ¿no? Muchos de ellos que buscan adicción, por supuesto, otros tantos simple y sencillamente son elementos que generan enormes daños pulmonares. ¿Por qué? Porque la activación del dispositivo electrónico tiene una función que es la de generar ciertos volúmenes distintos al tabaco que se consume a manera de vapeador, y esto genera un daño terrible sobre la salud. Entonces, lo que estamos haciendo es primero proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, sobre todo porque, fíjate qué dato te voy a dar, Ajá. el 55% de los primofumantes de vapeadores son niños de entre 10, 11 y 12 años. El problema se agrava cuando volteamos a ver al país del norte, en donde ya hay cerca de 3 millones de primofumadores de este tipo de productos, que además, fíjate qué interesante, se presentan incluso muchas veces de manera lúdica, con colores, aduciendo a juguetes, con un mercado muy engañoso,
y queremos evitar que esto sea un problema para nuestro país en el futuro. Oye, Arturo, hablas del 40% que presentan irregularidades, ¿no? Que presentan información falsa y productos que son peligrosos para la salud. Hay un 60% que no cumplen con estas irregularidades, vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, ¿por qué no regular en lugar de prohibir todos? Bueno, yo creo que la Constitución lo que permite es evitar, uno, el amparo, ¿no?, contra ciertas leyes que son reglamentarias y que con los amparos, lamentablemente, lo que hemos visto es que van caminando de alguna forma algunos temas que jurídicamente pues le dan la posibilidad a un comercializador, a pesar de que tenga deficiencias, de ser comercializado. ¿Me explico? Entonces, la protección constitucional, primero, nos permite tener este elemento de evitar que se puedan amparar. Segundo, entrar al tema de la reglamentación, cuando estamos hablando de vidas de niñas y de niños, cuando estamos hablando de un problema de salud que ni Estados Unidos ni Canadá han podido frenar con distintas reglamentaciones, porque ellos sí lo tienen reglamentado, nos damos cuenta que hay que atenderlo como un problema de salud de máxima prioridad. Y por eso para nuestro grupo parlamentario fue fundamental elevar a rango constitucional la prohibición y atenderlo como un caso o como una situación de máxima prioridad para nuestro gobierno. ¿Pero la prohibición lo va a frenar o va a generar un mercado negro? O sea, todas las No, prohibiciones han resultado en lo mismo y la evidencia ahí está, no es algo que yo diga. Bueno, la prohibición lo que va a lograr es que nosotros hagamos leyes secundarias que nos permitan buscar los mecanismos para que no exista también un mercado secundario, es decir, que contemplemos multas importantes, castigos, penas incluso, que pueden ser penas muy importantes, para quienes puedan infringir esta prohibición, ya sea por consumo, ya sea por distribución y ya sea por la propia comercialización de los dispositivos. Oye, nosotros tenemos, ajá, Primitivo, 180 días sí. a partir de la publicación de la reforma constitucional para ya definir un marco jurídico. Y es algo en lo que vamos a trabajar, vamos a detallar sanciones, vamos a armonizar las leyes además con esta reforma y después las legislaturas estatales tendrán 365 días para realizar adecuaciones importantes a la normatividad local Ajá. y obviamente, como lo es cualquier reforma constitucional que contradiga lo que se establece, pues deja de entrar en vigor o no surte efectos tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Oye, ¿se va a castigar a los consumidores? ¿Te van a poder detener por fumar con uno de Mira, estos cosas? nosotros siempre hemos pensado que el consumidor puede tener variables, sobre todo cuando hablamos de este tipo de productos, en donde no puedes tú de alguna forma criminalizar, ¿no? Sí. Son variables que nos parecen fundamentales a considerar. La parte que tiene que ver con el consumidor debe de atenderse desde la perspectiva de la campaña para evitar su consumo, de la campaña de información, de la campaña que dé todos los datos necesarios para que este tipo de productos no lleguen a manos de los consumidores. Será también labor del gobierno ejecutar los reglamentos, pero sobre todo el cumplimiento de la ley para que no exista ni un comercio digamos, escondido, clandestino, ni un comercio que pueda distorsionar la reglamentación que estamos estableciendo, ¿no? Muy bien, pues Arturo, muchas gracias. Entonces, esta reglamentación tendrá que aplicarse en los próximos 6 meses, ¿no? 180 días. Los próximos 6 meses nos vamos con la legislación de manera federal y después vendrá la homologación en los congresos locales, querido Primitivo. Muy bien, gracias Arturo, te mando un abrazo. Un abrazo a la distancia, hasta luego. Igualmente, Arturo Ávila, vocero de los diputados